¿Ya estamos? Ya está bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo me estoy poniendo los anillos porque estuvimos haciendo trabajitos de reflexología, de reflexoterapia. Qué lindo que es. ¿Cómo andan ustedes? El tema que nos trae hoy está buenísimo, ¿eh? Vamos a ponernos a tono y bueno, se van sumando. Muy bien. Bueno. Sí, pero ya está. ¿No? Bueno, el tema que nos ocupa hoy es aromaterapia e intuición. Qué lindo tema porque es un tema para tenerlo muy en cuenta, porque a veces no sabemos realmente aprovechar ese don tan maravilloso que tenemos y que no sabemos darle la finalidad que realmente tiene que tener. Bueno, y podemos hablar de qué es la intuición. Intuición, según los grandes filósofos, intuición es igual a inspiración. Según los médicos, los científicos, intuición es percepción. De todas maneras, es hermoso el significado, y es hermoso descubrir qué lo tenemos, para qué lo tenemos y cómo lo utilizamos realmente. Dijimos que intuición es igual a inspiración, de acuerdo a los grandes filósofos, ¿verdad? En el hombre, que el hombre maneja la herencia paterna, maneja el hemisferio izquierdo, es como que renuncia a que tenemos ese control. El cerebro izquierdo está acostumbrado a las matemáticas, a la lógica, a que todo tiene que ser así. Entonces ese cerebro izquierdo nos limita, y a medida que nosotros nos vamos acercando más a las libertades que tienen los hombres, menos nos hacemos iluminadas para estar en ese canal. Pero gracias a Dios, cada vez las mujeres entramos más y cada vez los hombres entran más en ese canal de la percepción. Y estamos hablando de acá, estamos hablando del tercer ojo, ¿eh? Entonces, la mujer es la que lleva de la mano, la que tiene su mayoría en el hemisferio derecho, ese poder de la intuición. Lo tenemos los dos, los dos tenemos hemisferio derecho, los dos podemos hacerlo, pero el hombre tiende más a la lógica, tiende más a... ¿Y cómo lo diferenciamos? Porque en realidad intuir es tener la capacidad de escuchar el silencio y recibir respuestas. Las mujeres lo hacemos involuntariamente, está dentro de nuestro sistema nervioso paranormal, dentro de nuestro sistema nervioso naturalmente lo hacemos. En cambio, al hombre le cuesta más, ¿no? Pero si entramos en ese silencio, vamos a recibir la respuesta creativa. Esa respuesta creativa es nada más y nada menos que la percepción. Bueno, o sea que podemos definir a la intuición
como que es la manifestación de la inspiración. Pero le voy a explicar, se lo voy a explicar más así de entre casa, cómo a nosotras nos sale normalmente esto. ¿Vieron? Viene el hombre y dice, ay querida, tengo un negocio redondo, conocí a un tipo y me lo presentó fulano y mira, tenemos que invertir tanto, nada, muy poca plata, y vamos a ganar un montón de dinero. Y yo lo pienso, y como me lo explica él, y está fantástico. Y sí, y tiene razón, es toda la lógica, y no perdemos nada, y no apostamos nada, y es un negocio redondo. Y entonces él está con toda su locura, haciendo las cosas, pero ¿por qué no te pones contenta? No sé, qué sé yo no lo veo tan, pero ¿cómo que no lo ves? Nos vamos a hacer millonarios, pero ¿no ves que es un negocio redondo? No sé, sí, puede ser, sí, bueno, ojalá. Hay algo, como decimos las mujeres, que nos hace ruido. Hay algo que nos está moviendo ahí. Y ese algo es el canal de la intuición, que por ahí no le hacemos caso, porque ni nosotras sabemos por qué nos hace ese ruido. Bueno, será el tipo que no lo conozco, será, no sé. Pero a veces, con todos los conocimientos y con toda la pulcritud del negocio, y el negocio se hace. Y entonces después viene, no sabés lo que pasó. No, una compra tremenda, me metieron un cheque sin fondo, o se murió el tipo que iba a hacer todo ese trabajo, se anuló. Entonces es cuando la mujer dice, viste, yo te dije que había algo que hacía ruido, que había algo que no me gustaba. Pero ¿quién lo podía predecir? Si todo cerraba lógicamente y no era un apostar mal. ¿Qué pasó? Que la mujer tiene ese canal del lóbulo cerebral más abierto. Las mujeres somos de pensar más, de volar, más soñadoras, tenemos más abierto ese estado de conciencia de coincidencia, conciencia en coincidencia. Entonces vivimos en estado de inspiración, vivimos en estado de creatividad. Y entonces, cuando aparece la inspiración, es porque tenemos abierta esa puertita o esa ventana del hemisferio derecho. Se abren, se ilumina. Se llama cuando una persona vive diciendo, invocando cosas, vive acertando cosas, decimos que es una persona iluminada. Porque es eso lo que pasa, se abre y entra luz a nuestro cerebro y entonces, púmbate, entra por la puertita del cerebro, entra por la glándula pineal, sale por el tercer ojo y acá el tercer ojo empuja y está la parte que yo siempre les digo, la parte creativa, y entonces la parte creativa se desprende de la parte lógica y dice, ¿y si hiciéramos tal cosa? Y a mí me parece que, y tal vez lo que está diciendo esa pobre mujer es una locura para los demás. Pero ella tuvo la inspiración. Hay ejercicios. Yo suelo hacer un ejercicio que a mí me dio muchísimos resultados, ¿no? Pero que están fuera de toda lógica. Sin embargo, no lo podría decir inclusive porque yo lo he comentado, se lo he dicho a mucha gente y lo han puesto en práctica y han tenido unos resultados increíbles. ¿Cómo hago yo para poder entrar en mi inspiración? Cristina, yo no sé hacer meditación, no tengo paciencia. Pues entonces, ¿sabes lo que tenés que hacer? Tenés que entrar en contacto con tu inspiración, porque por algo las mujeres las tenemos
más abierta la puerta de la inspiración. Entra en tu inspiración. ¿Y cómo hago? Por ejemplo, acostate a la noche, agarra un aceitito. No te digo de menta porque te va a abrir demasiado la mente, pero sí, por ejemplo, una salvia. Te la pones en la mano y la inhalás 3 veces. Y tené en claro el problema con el que te vas, que querés resolver. Tenelo en claro, porque nosotros solemos agarrar el problema a la noche, hacer un bollo, y encima le buscamos más problema al problema y terminamos enredándonos como una madeja, ¿no? Y no es así como tiene que ser. Tenemos que ver el problema y tratar de desarmar ese bollo, desarmar ese nudo. Y tranquilamente tomamos el problema y se imaginan que se lo colocan acá en una pelota, en una esfera color violeta, si quieren también. Y lo mandan al universo. Chao. Van a ver, yo les digo que dejen al costado un anotador con una virome, porque por ahí si se levantan al baño, se levantan pensando algo. Cualquier locura que se levanten pensando, anótenla, por favor. Porque cuando nosotros le damos el poder a nuestra inspiración, cuando la soltamos sin cerrarla, cuando abrimos esa puertita, van a venir todas las formas de iluminar nuestro problema para que nosotros podamos salir. Si no lo quiero hacer a la noche, puedo escribir, ponerme a escribir del problema. Pongo como un cuadro sinóptico el problema y un montón de flechitas. ¿Pero qué voy a poner? Si no, vos ponete a escribir. El hecho de ponerte a escribir con el problema en mano, van a empezar a surgirte cosas. Es un ejercicio para abrir nuestro canal de la intuición. Y escribís la pavada que se te ocurra en las distintas flechitas que puedas abrir de tu cuadro sinóptico. Y después te pones a pensarlo. Cada una de esas cosas que se te ocurrió, te pones a pensarlo. Y así como las pensás, van viniendo distintas otras soluciones, tal vez locas. Pero les cuento Picasso. Las pinturas de Picasso, muchos de nosotros los que no hicieron arte o los que no fueron más allá de lo que pinta, no las pueden entender. Sin embargo, las pinturas de Picasso decía que la inspiración existe, pero aparece cuando trabajás en ella. Si no abrimos esa puerta, no la vamos a poder solucionar. ¿Por qué? Porque la inspiración abrimos la puerta cuando dejamos abierto el sistema del problema. Entonces, según Picasso, él se ponía a trabajar. Y a medida que le venía la inspiración, él empezaba a hacer esas pinturas que nadie entendía y que lo hicieron famoso. ¿Por qué lo hicieron famoso? Porque la gente que podía meterse directamente en la pintura era apoteósico, era un desafío. Saber leer el mensaje que Picasso me transmitía. ¿Qué me transmitía Picasso a través de eso? La inspiración del artista estaba ahí. Y nosotros más de una vez dijimos, este está loco, cualquier cosa, yo ni loca me compraría ni pediría unos cuadros que salgan tantos millones de dólares, pero él lo hizo. Y quienes leyeron su inspiración le dieron valor a sus obras de arte. Así que hay que trabajar en el problema, porque el trabajar en nuestra inspiración es lo que nos va a hacer diferente y que nos va a llevar a un estado de idolatría
de nosotros mismos y un camino de éxito de lo que sea. Aunque sea tener éxito siendo la mejor mamá del mundo o siendo la mejor cocinera de la familia. Pero todos tenemos que tener esa conciencia creativa. ¿Por qué? Porque no todos la utilizan y hay que desarrollar esa conciencia creativa. Porque después, cuando nosotros vemos que tuvimos ese problema y dijimos, lo tiro, no sirve para nada, y después vemos que en Llame Ya está esa cosa que nosotros tiramos, que no servía para nada, haciendo otra cosa. Y entonces decimos, ¿cómo no se nos ocurrió? Pero claro, pensar que yo lo tiré, pensar que no, ¿cómo no se me ocurrió antes? Eso es tener conciencia creativa. Eso es meterse en la intuición. Porque el camino de la intuición para mi crecimiento es el mismo camino es la misma puerta que voy a abrir para enfrentar mis problemas. O sea, si yo a mi problema lo hago carne, no voy a poder abrir esa puertita. Pero si yo a mi problema lo trato de transformar, trato de mirarlo de adelante, de adentro, de un costado y del otro, yo tengo que saber que ese es mi problema y yo tengo que resolver esa ecuación para dar un paso adelante, para en esa famosa universidad de la vida yo ser alguien que realmente estoy por encima de la pavada. Estoy no solamente pensando en esa intuición banal y pequeña de todos los días. Voy a estar en la intuición banal, pequeña de todos los días, y voy a estar en la visualización con la que voy a hacer una contribución al mundo. Ay, pero yo no quiero ser rica, Cristina, yo no quiero, no importa que no quiera ser rica. Einstein lo trataban de loco y él seguía su inspiración. Y Einstein contaba que desde el momento en que él vio un rayo de luz, él se veía que estaba subido en un rayo de luz, montado en un rayo de luz. Y entonces él trabajaba en su inspiración y era constante verse montado en un rayo de luz. Entonces, dentro de toda la locura bajo la que fue asignado, él empezó a encontrar una calma y a observar ese rayo de luz. Y a partir de ahí empezó a estudiar la física, que hoy es física cuántica. Y empezó a estudiar la entrada de la luz. Y empezó a estudiar los protones. Y empezó a estudiar las energías y empezó a estudiar los polos y entonces ahí creó la lamparita. Y su inspiración, yo les comenté una vez que hay que meterse en la locura para encontrar la respuesta a la cordura. Háganme caso, métanse en la locura, es un ratito, no le hacen mal a nadie y pueden aprender un montón de cosas, pueden llegar a hacer cosas increíbles, pero primero tienen que encontrarlas y tienen que pasarle el problema y tienen que abrir esa puertita. Acuérdense que intuición o percepción, acá que tenemos un radar, pero no un radar hacia afuera, un radar hacia adentro. Acá tenemos todas las respuestas. Nosotros tenemos respuestas ancestrales de nuestros ancestros, desde el primer hombre y la primera mujer, nosotros tenemos reservas y tenemos conocimientos. Solamente es que los conocimientos están ahí, tenemos que ir a buscarlos y tenemos que sacarlos a la luz. Entonces, no hay nada que no podamos hacer que no nos llegue a ayudar a tener este canal de la intuición.
Para esto le decíamos, trabajamos con salvia para abrir la cabeza, pero aparte, si somos personas muy negativas o estamos medias depresivas, trabajemos con rosa e incienso, para abrir ese canal, para liberar ese canal. Si somos muy nerviosas, le pondremos lavanda o manzanilla, pero acá tenemos que trabajar sí o sí, si la persona es muy pum para abajo, tenemos que trabajar con incienso y tenemos que trabajar con mirra para levantarla, ¿no? También decimos que la intuición, esto dicho por los grandes filósofos, es una facultad espiritual. ¿Por qué es considerada ancestralmente una facultad espiritual? Porque nos señala el camino. Nos dice, el hemisferio derecho nos dice, esto es así. Y nos quedamos en el aire. ¿Cómo voy a hacer eso yo? No tengo con qué, no tengo capacidades. Esto es así, me dice el hemisferio derecho. Entonces es ahí donde yo me voy al hemisferio izquierdo. ¿Y el hemisferio izquierdo qué me dice? Me dice cómo hacerlo. Entonces, el hemisferio derecho me abre y el hemisferio izquierdo me da las armas dentro de la lógica de lo que tengo en este mundo para poder llevar a cabo la locura que se me ocurrió en el hemisferio derecho. Y así salen todos los inventos. Y así podríamos nombrar a todo el mundo. Podríamos, por ejemplo, nombrar a Leonardo da Vinci, que Leonardo da Vinci tuvo la inspiración de ver el avión, de verlo volar el avión, de decir que en poco tiempo la gente iba a estar volando en el avión. Él lo vio, él lo anunció. ¿Qué era? ¿Clarividencia? Sí, también mucha gente puede llamar a ese canal de la intuición clarividencia. ¿Por qué? Porque quiere decir que si nosotros afinamos, abrimos bien grande esa puerta, ese canal de la intuición, de la inspiración que tenemos en el hemisferio cerebral derecho, van a salir muchas inspiraciones. ¡Ojo! No van a salir tantas locuras, van a salir inspiraciones para la que vos estás preparado, para la que yo estoy preparada. Van a salir esas inspiraciones. Hay que atajarlas, chicas. Bueno, entonces Leonardo da Vinci vio el avión y los hermanos Wright lo llevaron a cabo, haciendo su primer vuelo en un pájaro y metiéndose dentro del pájaro. Un sueño que todos los seres humanos estaban deseosos de realizar. Porque en realidad podemos decir científicamente que la intuición o la inspiración es el escalón más alto de la inteligencia. Es donde la inteligencia nos lleva a lo que nosotros queremos, podemos y nos lo sirve. Y entonces te dice, acá lo tenés, ahora andate al hemisferio izquierdo y fíjate cómo lo haces, qué armas tenés para empezar. Y normalmente nos montamos en el caballo de la comodidad y que lo haga otro. Mucho lío, estoy bien así. ¿Para qué quiere la humanidad mi contribución? Para vos, para saber que podés, para sentirte importante, para saber que pasaste por este mundo dejando huellas. Juguemos a buscar la inspiración. Y vamos a Buda, que Buda también habló de la intuición y dijo, la intuición
siempre está ahí. Solamente hay que buscar el momento de paz, tranquilidad y encontrarla. Pero la inspiración está, viene con nosotros, solo tenés que encontrarla. ¿Qué es la intuición? Otra definición. La intuición es meternos en el mundo de las ideas. Es como si nosotros nos metiéramos en nuestro hemisferio cerebral derecho y empezáramos a indagar para qué nacimos, para qué hacemos, qué nos gustaría hacer, qué dones tenemos, qué facilidades tenemos. Es como si nos metiéramos en un parque de diversiones maravilloso. ¿Por qué? Porque en la intuición, en esa puertita del cerebro, están el mundo de las ideas. Todas las grandes ideas, todos los grandes ideólogos, todos los grandes inventos, los últimos inventos, salieron de ahí. Salieron de el conectar el cómo con el cuándo y con el por qué. Y nosotros tenemos nuestra inspiración. No la va a realizar otro, porque es nuestra, porque somos nosotros los que tenemos que darle entrada. Así que no podemos dejarla pasar. Siempre que la mente la tenemos que transformar en la mente contemplativa. ¿Cómo es eso, Cristina, de la mente contemplativa? Escuchar todo con el tercer ojo. Están en un grupo de amigos, están mirando la tele, están escuchando un filósofo. Ahí está. Me pongo cómoda. Mi tercer ojo está haciendo un radar y yo me pongo a escuchar. ¿Tiene razón o no tiene razón? ¿Y yo para qué podría aplicar eso para mí? A ver qué problema tengo, a ver qué miedos tengo, a ver. Y ahí, porque estoy observando, ahí estoy poniendo en práctica la mente contemplativa o la inteligencia contemplativa. Cuando tenemos un conflicto, que el conflicto es la atracción, tenemos que escuchar. Ponernos en el conflicto, escuchar, y nos va a llegar la respuesta. Esa respuesta va a ser unipersonal. Mi respuesta, para mí solita, es lo que yo necesito y es lo que me va a hacer bien a mí y es lo que yo tengo que hacer. Es más, chicas o chicos, es lo que yo vine a hacer. Porque podemos decir que cuando estamos en estado de intuición, es maravilloso, porque es la mente en estado de divagación. La mente divaga, dejamos a la mente que vaya para un lado, para el otro, hasta que estado de divagación. Y también tenemos que aprender a leer o a escuchar los grandes sabios. Yo suelo ponerme a hacer cosas, limpiar la casa, preparar cursos, preparar clases, y me pongo distintos filósofos y voy escuchando. Y mi mente está acá y allá escucho al filósofo y por ahí dice algo que me interesa y entonces paro y le doy, es casi instantáneo, le doy bolilla, lo escucho. Y mientras lo escucho, él plantea un problema. Y yo digo, pero la pucha, parece que hubiera sido mentira. Parece que me hubiera escuchado que yo tengo que resolver ese problema. ¿Por qué? Porque estoy en estado de divagación. En estado no de cachando perdices. Estoy en estado de dejar volar la mente. Y escuchar a los grandes sabios, a los grandes filósofos del momento, que son muchos, me va a ayudar a que yo
viva mis experiencias y lleve mis experiencias. ¿A dónde? A una conciencia cuántica, ¿eh? ¿Qué es la conciencia cuántica? La conciencia cuántica es saber que tenemos todas las respuestas en esta cabeza. Solamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrarlas. Porque en realidad paremos de buscar maestros. Nuestros maestros, decía ya Freud también, no busquemos a nuestros maestros, porque en realidad nosotros dormimos con nuestros maestros. ¿Sabes por qué? Porque los tenemos acá, nuestros maestros. Dormimos con ellos, no los usamos para tener pesadillas, pero no los usamos para resolver problemas. Teniendo ahí la puertita de la solución, no lo usamos para resolver problemas. Bueno, empecemos con algo fácil. Empecemos con algo que está muy hablado, todo el mundo habla ahora de la emoción, la salud, la emoción, la salud. La emoción nos puede curar o nos puede enfermar. Una alegría nos puede curar de todos los males y una emoción o una tristeza puede enfermar nuestras células. ¿Y cuál es la respuesta de los médicos? Y cada tanto pasan, nosotros lo llamamos milagro o lo llamamos se revertió el problema. A veces se revierte y entonces hay una cura de células cancerígenas reversible cuando ya estaba todo perdido. Y entonces el médico va a decir, sí, a veces pasa. A veces hay una reversión y esa reversión se da normalmente por emociones que cambiaron todas sus células. ¿Por qué nosotros no nos anticipamos un poco? No es fácil, ¿eh? Ojo, vos Cristina hablás, pero lo hacés. No, yo estoy en camino como ustedes, lográndolo, nada más. Yo les cuento de lo que me entero y les cuento de algunas de las cosas, no les cuento todas, porque algunas, a veces me dicen, Cristina, vos tendrías que contar tu vida. No. Pero ¿saben por qué no la cuento? No es que no la cuente por vergüenza, ¿eh? Yo soy lo suficientemente cara dura, sino que no la cuento porque digo, si yo cuento mis anécdotas, nadie me las va a creer. Van a decir que estoy exagerando. Y realmente